Pedro Miguel, escritor, agitador, columnista de La Jornada. Bueno, la oposición está viendo cómo se le acaba el tiempo de cara al 24 y está pues ya asumiendo que se acerca su derrota y que va a estar por lo menos 12 años fuera del poder presidencial, o más bien que no va a tener al poder presidencial para hacer los chanchullos que solía hacer, y que más bien lo que viene son 6 años más de combate a la corrupción, de redistribución de la riqueza, de reorientación de la economía, de ratificación de la soberanía, de construcción de infraestructura para beneficio general y no para unos cuantos. Entonces, pues está muy desesperada porque no tiene un proyecto que presentarle al país. De hecho, desde 2018, y si mucho me apuras, desde 2016, no tiene un proyecto viable para México. Su único proyecto es destruir a López Obrador, destruir a la 4T. No lo van a poder destruir. Posiblemente no logren detener a la 4T e interrumpirla, sino que venga una segunda etapa de este proceso de transformación. Entonces creo que hay mucha desesperación. Cada avance, por ejemplo, en la lucha contra la inseguridad, es un golpe muy doloroso para la oposición, porque la oposición contaba con que la 4T no iba a poder reducir la inseguridad que la propia oposición, siendo gobierno, generó, ¿no? Entonces, cada vez que vemos que hay una reducción de los índices delictivos, pues esto los enloquece. Mira, yo creo que hay que ver dos momentos muy claros. En los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel, la oposición trató de crear una división entre la presidencia y la sociedad. Y se concentró en eso y lanzó una campaña muy intensa de difamación, de inventos, de calumnias, de exageraciones, de distorsiones, etc. No lo consiguió, es decir, los índices de popularidad de Andrés Manuel y de Morena no se redujeron. Bien, entonces ahora está intentando algo distinto. Desde hace un año está intentando crear un conflicto entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Esto es muy claro. Y están apelando de manera sistemática a Washington para decirle, oye, aquí se está gestando el comunismo y aquí hay una dictadura y aquí no se respetan los derechos humanos y aquí no se dan garantías a la inversión extranjera y aquí se está destruyendo el medio ambiente, ¿no? Este es su, digamos, su arsenal de argumentos ante Washington. Tampoco han tenido éxito. Hay un error de cálculo muy viejo en ellos, es decir, primero apostaron a que si llegaba Andrés Manuel a la presidencia iba a haber un choque de locomotoras con la presidencia de Trump. Después apostaron a que iba a haber un rompimiento con Biden, porque Andrés Manuel no le dio reconocimiento el día mismo de la elección, etcétera, etcétera. Y sistemáticamente inventan fantasías. Uno que es muy persistente en eso, por ejemplo, es Riva Palacio, Raimundo Riva Palacio. A cada rato está diciendo que ya viene el general Pershing con una expedición para castigar a Andrés Manuel y a la 4T por sus desvíos y porque no hace bien las cosas, etcétera, ¿no? Solo les falta decir que hay submarinos nucleares en el lago de Chapultepec. Bueno, esa es una línea de ataque. Y la otra, que es más reciente, es tratar de crear una fractura entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Y a esto obedecen el golpeteo contra la Comisión de la Verdad que preside el subsecretario Alejandro Encinas, que encabezó Penilei Ramírez, ¿no? Luego los cables que inventó Héctor de Mauleón acerca de presuntos nexos entre el gobernador Américo Villarreal, el gobernador recientemente elegido de Tamaulipas, y la delincuencia organizada,
Y luego viene la operación Guacamaya, que pues es un operativo de inteligencia de gran envergadura. Aquí no nos equivoquemos, aquí hay mano extranjera. Sabemos que hay una internacional negra, una internacional de la reacción, que agrupa a muchos estamentos, ¿no?, de partidos neonazis, ultraderechistas, neofranquistas, y a segmentos del PAN y del PRI, ¿no? Y desde luego a segmentos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, posiblemente a la mafia cubano-estadounidense, que tiene posiciones de mucha influencia en el gobierno de Estados Unidos y en el legislativo en Estados Unidos. Entonces aquí hay una confluencia, aquí hay claramente una alianza de intereses que ya es transnacional, y que pues saca terabytes de información digitalizada de la Sedena, ¿no? Pero todos los golpes que se han dado, y digo golpes porque no ha sido información, ha sido golpeteo, con base en estos materiales, pues están orientados a intrigar y a crear un pleito entre el presidente y el secretario de la Defensa, entre sectores del gabinete y el secretario de la Defensa, entre movimientos sociales y la Sedena, etc. Justo cuando la presidencia de López Obrador lo que está buscando es reincorporar a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional, al mundo civil, y buscar la conciliación y la superación de periodos muy oscuros en los que las Fuerzas Armadas fueron usadas por el poder civil para reprimir y para agredir al pueblo. Esto es lo que se ve, esto es lo que me parece que hay detrás de todo este frenesí opositor al que hay que agregarle el penosísimo capítulo del libro del Rey del Cash, ¿no?, que pues es una fábula insostenible, dicho por los propios comentaristas de la derecha. López Dóriga y algunos más han dicho, bueno, esto no se sostiene, esto no es serio, no tiene ningún asidero, ¿no? Vamos a ver una agudización de esta ofensiva, porque para la reacción oligárquica y neoliberal, pues lo único que tiene por delante es atacar al proyecto de transformaciones en curso y de lo perdido lo que aparezca, es decir, y ver si pueden por ahí desacreditar a un funcionario, a otro funcionario, etcétera, para tener pues una cosecha de votos en 2024. No van a poder tener la presidencia, como vemos las tendencias, que además no han variado sustancialmente. Difícilmente podrían hacerse con el gobierno de la ciudad. Va a haber disputas electorales muy reñidas en Coahuila y en el Estado de México, estados en los que la Cuarta Transformación tiene muy buenas probabilidades de salir avante. Con eso pues se le acaba al PRI el grifo de dinero de las gubernaturas. Y entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un PRI al borde de la extinción, un PRD extinto, y un Partido de Acción Nacional reducido a una situación, dicho sea sin humor negro, pues una situación boliviana, porque se va a quedar sin salida al mar, es decir, van a quedar siendo Guanajuato, Querétaro, quizá Jalisco, que lo tiene un Movimiento Ciudadano, ¿no? Y eso va a ser la oposición en el mapa nacional, ¿no?, para cómo se están viendo las cosas. El hecho de que las democracias parlamentarias representativas, formales, europeas, estén en una crisis del tamaño de la que tienen, también es indicativo del fracaso de un proyecto que es todavía un proyecto muy depredador, muy hipócrita, que ha enarbolado derechos humanos, libertades, etcétera, y que se ha dedicado a la concentración de la riqueza de manera sistemática, ¿no?, en Europa y en los países que sigue expoliando. Y nosotros hemos sido víctimas de ese expolio
Por ejemplo, en el caso de las energéticas españolas, es muy claro, ¿no? De las mineras canadienses, etc. Estamos del otro lado del océano mientras en el viejo continente parece que avanza la ultraderecha, bueno, en Italia ya ganó el gobierno, en España en una de esas gana, en Francia cada elección esta señora Marine Le Pen araña la presidencia cada vez de manera más preocupante, Suecia, bueno, Polonia, Hungría, etc. La misma Ucrania, ¿no? Ellos están con un problema muy grave. Yo ayer subí un tuit diciendo que a Rusia se le hizo bolas el engrudo en Ucrania y a la Unión Europea más, porque la verdad es que Rusia se fue a meter ahí a un pantano que me recuerda cada vez más a Afganistán, cuando fue invadido por la Unión Soviética. Rusia se está desangrando en esa guerra, está agotando ahí recursos militares que le habían servido para espantar a Occidente, para espantarlo, porque lo que se está viendo es que si no puede ganarle una guerra a Ucrania, no se le iba a ganar a Europa, a la OTAN, ¿no? Eso queda ya como muy evidente y se va volviendo, Rusia pues se va a ir volviendo como un socio menor de China, ¿no? La OTAN y la Unión Europea están en un conflicto terrible porque las sociedades ya están protestando mucho por los impactos del manejo estúpido de esa guerra en la economía. Bueno, están en su problema. Yo creo que para México lo más preocupante es la crisis en Estados Unidos. La sociedad estadounidense tiene un 35%, 40% de personas que están convencidas de que la democracia estadounidense no sirve, que a Trump le hicieron fraude en 2020. Y el problema es que la intersección del conjunto de esos escépticos, o más bien repelentes a la legitimidad democrática, con el conjunto de los que están armados, es enorme. Entonces, posiblemente tú tengas un 25% de la población que no le va a creer al resultado electoral en 2024 y que está armada. Y que si en el 21, en enero del 21, hubo un pequeñísimo segmento que fue a tomar el Capitolio con armas, en el 24, pues esto puede desembocar en una guerra civil. Veo a Biden muy débil. Creo que está atado de manos, no ha podido sacar adelante su programa y sus promesas de campaña, porque está amarrado por el ala conservadora del Partido Demócrata, por el Congreso, por el Poder Judicial, por los gobernadores, etc. En el colmo de la paradoja, en una administración presidencial progresista, la Suprema Corte de Justicia prohíbe el aborto en Estados Unidos, ¿no? Y el Poder Judicial de Nueva York autoriza la aportación libre de armas de fuego a los ciudadanos, ¿no? Entonces, que en un gobierno progresista haya semejantes avances de la derecha es escandaloso. Y me parece que esto desmoviliza los ámbitos democráticos. Entonces están en un muy mal momento, con el doble riesgo de que Trump gane la elección del 24 o que la pierda. Si la gana, vamos a tener 4 años más de ultraderecha enloquecida, que hay que decir que esa ultraderecha enloquecida ha representado el gobierno estadounidense menos metiche en México en la historia, creo, y menos belicista también en el mundo. Y si pierde la elección, pues tenemos el riesgo de una guerra civil. Y eso para México es grave porque significaría posiblemente pues miles de refugiados cruzando el río Bravo del norte hacia el sur, ¿no? En ese entorno mundial, el hecho de que México esté en un proceso transformador que no solo
impacta a la sociedad y a la economía y a la política nacionales, sino que también se proyecta en el mundo, es un factor tremendamente poderoso. Yo siempre he dicho, incluso en los momentos más oscuros, que la principal de las Fuerzas Armadas de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, sin algo somos superpotencias en la diplomacia. En este sexenio le hemos agregado un sector en el que nos vamos a convertir, en el que nos estamos convirtiendo en superpotencia, que es la política social, porque ya estamos aplicando los programas de desarrollo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y se van a ir ampliando. Esto es tremendamente positivo. Hay iniciativas de la presidencia López Obradorista para la paz, para el desarrollo, para el entendimiento. La más reciente es la de Ucrania, pero no es la única. Hay una reformulación de la política, de la relación bilateral, que ha sido espléndida y que ha funcionado de muy buena manera, tanto con Trump como con Biden, porque se ha impedido que los conflictos económicos contaminen la relación política, que los problemas de seguridad contaminen la relación económica, en fin, se está llevando cada asunto en su propia pista y la relación en términos generales es muy buena y hay un muy buen entendimiento entre Biden y Andrés Manuel. Y en lo interno, pues esto nos ha salvado de la hambruna, lo acaba de decir ayer un organismo internacional, no recuerdo cuál, pero dijo que la política social de Andrés Manuel en época de pandemia, pues nos salvó de eso, de la hambruna, y yo agregaría, y la hambruna pues traería aparejados estallidos sociales, que también nos ha salvado de eso, ¿no? Aparte de que está funcionando bien la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que a contrapelo de lo que quisiera organizar la reacción como debate, pues no se basa únicamente en la creación de la Guardia Nacional bajo tutela de la Sedena. Pues este es uno de 8 puntos de la estrategia con la pena. Y no es solo la Guardia Nacional lo que está funcionando, están funcionando los programas sociales, está funcionando la consigna del respeto a los derechos humanos, está funcionando el combate a la corrupción. Interesante problema el de los medios, sobre todo si lo comparamos con Ecuador, con Argentina y en México. Sí tenemos un aparato de medios oligárquicos que le ha declarado la guerra al gobierno. Venía yo en un taxi escuchando una estación de radio y el locutor decía, me contaron de un caso de la policía capitalina que extorsionó a una familia de personas que venían de otro estado, iban al hospital a llevar a su niña y el policía en vez de ayudarlos les quitó 4,000 pesos para no llevárselos al corralón. Conclusión, la policía capitalina es una basura, es una inmundicia gusanada, ¿no? Con una anécdota que ni siquiera tiene fechas, lugar, nombre, etc. Bueno, esa es la guerra sucia de la reacción. Creo que era Javier Alatorre, creo que era en el programa de Javier Alatorre. ¿Cómo es posible? Deshicieron la Policía Federal, ¿no? Y ahora no hay nada. No, pues ¿cómo que no hay nada? Pues hay la Guardia Nacional y se deshizo la Policía Federal, pues porque la formó Genaro García Luna, pues así estaba de podrida. Mira, yo creo que los medios en México han perdido credibilidad de una manera muy acelerada. Rafael Correa propuso una ley de medios, creo que de hecho la aprobaron, que establecía algo que es tremendamente justo, que establecía que la iniciativa privada puede tener un máximo de 1/3 de los medios. Otro tercio es para el Estado y otro tercio es para la sociedad. Es de elemental justicia porque los medios pues, reflejan la visión del mundo y la ideología de quienes los controlan y por lo tanto en estos entornos de medios poseídos y de propiedad privada,
Pues los medios reflejan el sentir de la propiedad privada, el espíritu empresarial, el espíritu corporativo, y es una tiranía realmente atroz, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en un país en el que el 90% de los medios estuvieran controlados por el Estado, o por las iglesias, o por los sindicatos? Diríamos, es intolerable, pues eso es una dictadura. Bueno, esa es la dictadura mediática que padecemos. El 90% de los medios están en manos de los intereses corporativos y obedecen a los intereses corporativos, como es natural. Cristina Kirchner también buscó legislar algo que permitiera moderar estos excesos de parcialidad, de ideología, de mentira. Bueno, de hecho ella fue víctima en su segunda presidencia de una campaña de linchamiento que impactó en la opinión pública y que la llevó a perder la presidencia, ¿no? Bueno, al proyecto peronista pues, tuvo que salir de la Casa Rosada y entró una abominación como Mauricio Macri, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, es una historia vieja. Lo vimos, por ejemplo, con Fernando Collor de Mello en Brasil, lo vimos con Silvio Berlusconi en Italia, como los medios crean presidentes, lo vimos desde luego en México con Enrique Peña Nieto, y desde antes, Salinas, por ejemplo, llegó a la presidencia usurpada con el apoyo de Televisa, pues eso en el 88, ¿no? Bueno, hoy en día yo creo que el poder que detentaban esos medios se ha reducido de manera muy significativa. Y creo que sería un error como establecer cuotas, por una razón muy simple, y es que los medios convencionales tienen los días contados, no solo por su pérdida de credibilidad, sino por la transformación tecnológica. Es decir, yo no me imagino a alguien hoy en día fundando un periódico, como se hacía hace 20 años todavía, no me imagino a alguien creando un canal de televisión o una estación de radio, sino es como uno de los pilares de un conjunto mediático que incluye redes sociales, que incluye video, streaming y on demand, etc., ¿no? Entonces, creo que la tele y los medios impresos, te digo así, como medios masivos, ese carácter masivo tiene los días contados. Y más si se considera la pérdida de credibilidad que están padeciendo por sus propios excesos, por sus propias barbaridades, ¿no? En efecto, ver la primera plana del Reforma es tremendo, es un golpe a la ética, ¿no? Porque son 4 o 5 mentiras puestas para impactar. 5 distorsiones, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la solución es construir medios que den la batalla y entrar a la batalla mediática. Medios como la 4TV, medios, y están surgiendo muchos, ¿no? No los voy a mencionar porque pues se van a enojar aquellos a los que omita, pero sí afirmo que están surgiendo medios que a veces están todavía muy verdes en materia de metodología, que les falta rigor, les falta profesionalismo. Ir a comprarte un bisturí no te convierte en médico, de la misma manera abrir una cuenta en Twitter no te convierte en periodista, ¿no? Se requiere un aprendizaje, no digo necesariamente un aprendizaje académico, pero sí un aprendizaje de lo que es correcto, de lo que no, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. El capital al que debe aspirar un informador, una informadora, es la credibilidad. No casas, no coches, no. Eso es otra historia, ¿no? Digo, tampoco estoy en contra de las casas y de los coches, pero no está bien orientar la profesión en función de cambiar de coche. La profesión debe estar al servicio de la verdad. Y en la medida en que esto se entienda,
y que vaya permeando, pues vamos a poder despejar el panorama de este sensacionalismo partidista, faccioso y tan cercano a la delincuencia, que es la masa mediática del país, ¿no? Pues finalmente yo diría, la mentira se combate con la verdad. Es la mejor manera de combatir la mentira, y esto lo aplica día a día López Obrador, y hay una acusación y dice pues que se investigue y que se transparente y que salga a la luz, no hay nada que ocultar, ¿no? Lo hemos visto con Guacamaya, con este operativo, pues citan documentos que son auténticos, que son verdaderos, pero hasta ahora yo no he visto algo realmente escandaloso, es decir, no hay la ocultación de un homicidio, no hay, pues hay cosas, hay abusos sexuales, bueno, en todas las Fuerzas Armadas del mundo, menos en las de la Antártida, que no tiene Fuerzas Armadas, pues hay abusos sexuales, es una lacra, es una vergüenza, hay que combatirlo, pero ocurre, eso no es privativo de la Marina o del Ejército mexicano, hay que combatirlo, hay que denunciarlo, hay que fortalecer los mecanismos para evitar la impunidad. Que el general secretario fue con el presidente a decirle, yo creo que fulano de tal es inocente, pues tampoco es un delito, ¿no? O sea, sabemos que el ejército tiene un espíritu de cuerpo, eso no es nada nuevo, y el general secretario tiene derecho a opinar que fulano es inocente o no. Esto tampoco libró al fulano de un proceso judicial, ¿eh? O sea, que así que digas, uy, obstrucción de la justicia, pues no. ¿Invadió el general secretario atribuciones que no le correspondían? ¿Se convirtió en juez, en jurado? Pues no. ¿En Ministerio Público? Pues no. Entonces, todos estos pequeños intentos de escándalo pues acaban ahogados en su propia frivolidad y su propia intrascendencia, y conforme avanza el manoseo de estos documentos vamos viendo que no tienen gran cosa, ¿no? Hubo un intento de los medios de homologar Guacamaya con Wikileaks, que es muy grotesco, porque pues Wikileaks es una organización seria que da la cara. Por dar la cara está Julian Assange preso en Londres, sujeto a extradición. Tiene una ideología, una visión del mundo muy clara, una línea editorial muy clara, una ética profundamente sólida, ¿no? Guacamaya es algo anónimo que no sabemos quién está detrás, que no hizo ningún ejercicio editorial sobre el material que filtró. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate tú, bueno, esto quiere decir, por ejemplo, que no validó si todos los documentos son auténticos o no. Al parecer lo son. Hasta donde vamos lo son. La Sedena no los ha desmentido, pero luego dijo que había intervenido los servidores del ejército chileno, del ejército peruano, del ejército colombiano, del ejército mexicano. Y todo lo que se ha sabido es sobre México, ¿no? Nada de Chile, nada de Perú, nada de Colombia. Bueno, ¿qué es esto, no? Y luego fíjate la nómina, o sea, pues son 4 países que tienen cada cual a su manera gobiernos que han buscado la soberanía nacional, la inclusión, la defensa de las causas populares, con todos los matices que correspondan. Y resulta que Guacamaya se dice una organización anticolonialista, ¿no? Es decir, es insostenible, es una farsa. Es una farsa bien montada, es una farsa muy cara. Y desde luego es una farsa que los medios han acogido con muchísimo gusto. Contrastemos con Wikileaks. ¿Quién se hizo eco de Wikileaks en 2011? Hace 11 años, cuando publicamos el grueso de la información relevante, porque no publicamos todo, porque había muchas cosas pornográficas, cuando digo pornográficas quiero decir pues, detalles que no le interesaban a nadie, personales, listas de becarios, etc.
pues el conjunto mediático del país nos tendió una cortina de silencio, con la excepción de Carmen Aristegui. Siempre lo voy a decir y siempre se lo voy a reconocer, que nos dio tribuna y buscó amplificar esta investigación, que habría meritado que entraran todos y podían entrar todos. No es que la jornada tuviera en exclusiva, porque conforme se iba mencionando cada cable, se iba liberando y quedaba mucho por investigar y por rascar allí. Los medios guardaron silencio. Por ahí el Universal publicó algo distorsionado, Proceso publicó algo distorsionado y ya, y no hubo más. Hoy en día todos están como sopilotes comiendo de la carroña de guacamaya, ¿no? Bueno, pues para mí es un indicio muy claro de que es un operativo concertado. Yo no creo que se deba hacer una reforma de medios, porque hacer una reforma de medios significaría limitar claramente el alcance, las facultades, así sean las facultades de cometer excesos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así sea en realidad una libertad de empresa y una libertad de hacer negocios, sucios muchas veces. Creo que es un error, creo que esto se debe contrarrestar con conciencia social, con formación política, con la construcción de medios de nueva generación, es decir, hacer una apuesta por nuestra fuerza moral frente a la mentira. Trabajemos con la verdad. Creo que con eso basta. De otra manera, pues limitar, prohibir. Por ejemplo, algo que se ha mencionado mucho es que deberían endurecerse las sanciones por difamación, por calumnia, Yo creo que no. Es decir, eso nos mete en una dinámica muy peligrosa de criminalización, ¿no? Mira, ahí tienes a un columnista y un analista alineado con la derecha, que es Sergio Aguayo. Bueno, Moreira, el del PRI, le metió una demanda absolutamente infame, ¿no? Yo estoy del lado de Sergio Aguayo, sin duda. Es insoportable que pasen esas cosas. El hecho mismo de que un político, una instancia política poderosa te demande, aunque no tenga razón y aunque vaya a perder el juicio, es una irrupción en tu vida terrible. O sea, te mete en muchos problemas, en muchos y serios problemas. Estoy en contra. Así se trate de lo más infame de lo infame, ¿no? Desde luego, creo que lo que hizo Héctor de Mauleón, que se fue a imprimir ahí unas cosas que parecían cables de la Embajada de Estados Unidos, de las que se podía inferir una posible vinculación de Américo Villarreal y del senador José Narro con el narcotráfico, ¿no? Bueno, eso podría dar lugar a una demanda penal, desde luego. Y con muchas posibilidades de los afectados de ganar esa demanda penal y de meter en un problema serio a Héctor de Mauleón, porque lo que hizo fue absolutamente inescrupuloso, ¿no? Es decir, en el mejor de los casos, con la mejor de las inocencias, supongamos que alguien lo engañó, le llevó esos papeles y que él no sabía. Bueno, cometió un pecado grave al no verificar la autenticidad. Y cometió un segundo pecado grave al construir con base en eso que yo le decía que lo fue a comprar a la Plaza de Santo Domingo, una acusación tan seria, ¿no? O él los fabricó, no sé. El hecho es que sí, creo que en la legislación actual habría margen, ¿no? Yo reduciría más aún ese margen. Es decir, ¿por qué? Porque imagínate que alguien, un periodista con más escrúpulos y con más honorabilidad profesional, encuentra unos documentos que a lo mejor son auténticos, los divulga, y la persona afectada lo demanda. Bueno,
En lo que son peras o son manzanas, ya le arruinaste la vida a ese periodista. Yo digo que no habría que recurrir a eso y confiar en la madurez de la sociedad, del público, del pueblo, para discernir el trigo de la paja y para adentrarse como en las lógicas que permiten distinguir la verdad de la mentira.